esperado. Como resultado, el indicador de Blue Chip del Dow Jones cerró en 0.49% en un nivel de 15.467 puntos. El índice de mercado Standard & Poor's 500 aumentó en 0.57% para el nivel de 1.754.67 puntos. Y el índice de las empresas de alta tecnología Nasdaq aumentó en 0.24% hasta el nivel de 3.929.57 puntos. Esto el día de ayer, señores, esto el día de ayer. Lo que hemos estado analizando en mercados bursátiles, hemos visto cómo se ha venido a la baja, también el Nikkei japonés del día de ayer al día de hoy, la lectura es del día de ayer. A pesar del desarrollo positivo en los mercados de valores, podemos observar que en los mercados de divisas la volatilidad está fuera de la escala y el dólar estuvo bajo una fuerte presión. El euro rompió el importante nivel de 1.37 y continuaron sus crecimientos. Tras haber alcanzado un máximo de 1.3788, esta mañana el par de divisas negocia cerca de 1.3767. Mañana el índice del PMI de la zona euro se publicará y parece estar por encima de las previsiones de nuevo. Después de la ruptura del nivel de resistencia 1.3780, el par de divisas podría dirigirse a la zona base 1.3840. Commodities están disminuyendo en el precio actual. Brent está perdiendo 0.32%, el oro se cotiza en el precio de $13.336.78 por onza, perdiendo un 0.43%, y la plata se ha reducido en 0.31% al precio de $22.72 por onza. Esto nuevamente reitero, es una lectura de mercado que sale publicada a primera hora de Europa el día de hoy. Finalmente lo hacen tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el mercado el día de ayer. ¿Qué ha ocurrido el día de ayer para el día de hoy? Hemos tenido un mercado bursátil bajista, un dólar que ligeramente se ha fortalecido, un Nikkei de Japón a la baja y finalmente un yen japonés fortalecido. Dos de las divisas que estábamos pensando en vender, libra dólar y libra yen, pues se han venido a la baja. Vamos directamente a la plataforma. Ya estábamos viendo ayer la caída en el instrumento libra yen, cómo estaban dejando de vender, y finalmente el instrumento, después de tocar la resistencia en la que nos encontramos el día de ayer, se vino a la baja, rompe los niveles de soporte, incluso toca un nuevo soporte horizontal, que es la línea amarilla que estamos viendo para el instrumento libra yen. El instrumento libra dólar también se va a la baja, la libra se deprecia, y finalmente hemos tenido las dos principales caídas para estos instrumentos que estábamos contemplando vender el día de ayer. El instrumento euro dólar ligeramente tuvo una corrección, pero vuelve a los niveles que teníamos máximos del día de ayer. Vamos a analizar estos 6 principales instrumentos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, estimado Sergio. Muy buenas tardes, estimado Luis, estimado Johan, estimado Cristian. Unas disculpas, ya está en sus pantallas. Muy buenas tardes, estimado Luis. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El bono del 100%, nos comenta Sergio, es para todo tipo de cuentas. El bono del 100% aplica para las cuentas STP y de Real Forex, estimado Sergio. El bono del 100% aplica para las cuentas STP y Real Forex. Vamos a continuar con el webinario. Estimado Sergio, si gusta me puede contactar después del webinario a través del Skype. Por ahí puedo darle más detalles del bono del 100%. Vamos con el instrumento euro dólar que tenemos para el euro dólar, que finalmente corrigió unos cuantos pips a la baja, en un aproximado de un 35%, 33%, un poco más, 35, 37% corrige, pero vuelve a los niveles anteriores. Vamos a ver cómo está el sentimiento. Yo no he apostado por vender este instrumento. Vamos a ver cómo está el sentimiento aquí en la sala para el instrumento euro dólar. En breve va a estar en sus pantallas. Un segundo. No estoy apostando ni por vender ni por comprar este instrumento. Ha tenido una corrección que rápidamente regresó a los mismos niveles máximos del día de ayer. Vamos con Luis. Hice la consulta, no he recibido, hice la consulta sobre el tipo de inversores que comercian, los datos que tenemos en MyFXBook. Envié un correo solicitando más detalles a MyFXBook. Luis aún no recibió la respuesta. A ver si para el día de mañana tenemos una respuesta sobre los volúmenes, si los traders tienen volúmenes de trader institucionales. Desde mi punto de vista, pienso que solo son pequeños inversionistas. No creo que conecten con traders institucionales. Voy a estar al pendiente de la respuesta para poderla comentar por aquí, Luis, no se preocupe. Vamos con la encuesta para el instrumento euro-dólar. ¿Quién estaría apostando por comprar o por vender este instrumento en este momento en una próxima sesión? No me gusta mucho que haya regresado rápidamente a los mismos niveles del día de ayer. No me gusta mucho. No apostaría por seguir vendiendo.
No apostaría tampoco por seguir comprando, pero va a depender mucho de qué nos esté diciendo el sentimiento del mercado. En breve lo voy a poner en sus pantallas, está cargando. Mientras vamos a completar las votaciones para el instrumento euro dólar. Hoy miércoles 23 de octubre estamos iniciando la sesión analizando el instrumento euro dólar. Vamos con las votaciones, vamos a participar. ¿Quién estaría dispuesto a comprar o a vender en este momento el instrumento? 13% apostaría por vender, 33%, 38% compraría el instrumento en una próxima sesión y 50% no tiene contemplado operar este instrumento. ¿Qué nos dice el sentimiento del mercado? No nos dice mucho. Vamos con más instrumentos, no nos está ayudando el sentimiento del mercado, véanlo aquí. Vamos con el instrumento libra dólar. ¿Qué tenemos para la libra dólar? La libra dólar, el día de ayer apostamos la libra dólar a vender, estábamos apostando a vender, el día de ayer nos encontrábamos en estos niveles aproximadamente, estábamos apostando a vender el instrumento, teníamos más probabilidades de vender libra dólar antes que vender el instrumento euro dólar, lo que comentábamos el día de ayer. Vamos a ver cómo está el sentimiento aquí en la sala. Finalmente el instrumento aquí hace un valle ligeramente en los mismos niveles al anterior valle, véanlo aquí. Esta es una cresta por encima de estos niveles. Si pudiera hacer una nueva cresta en estos niveles, pudiéramos tener un hombro cabeza a hombro. Si pudiéramos esperar que se confirme el hombro cabeza a hombro, pudiéramos seguir apostando por las ventas. Va a depender de cómo esté el sentimiento del mercado. Vamos a ver cómo está el sentimiento aquí en la sala. Vamos a poner en breve en sus pantallas el instrumento libra dólar. Ya está en sus pantallas. ¿Quién apostaría por vender en este momento? Yo considero que me encuentro en el medio. No compraría ni vendería. Esperaría un poquito más a que se siga desarrollando un patrón gráfico posiblemente de hombro cabeza a hombro para posiblemente apostar por las ventas en el instrumento libra dólar. Vamos con las votaciones. ¿Quién tendría contemplado operar en este momento el instrumento libra dólar en compra o en venta? 14% apostaría por vender en este momento, 29% vendería en una próxima sesión, me sumo este 29% de pensar en vender en una próxima sesión, 57% no tiene contemplado operar el instrumento libra dólar. Vamos con el sentimiento. ¿Qué nos dice el sentimiento? Han estado dejando de vender. Veanlo aquí. No nos está ayudando mucho. Aquí tenemos un volumen inferior a los anteriores. En la parte vendedora, en la parte compradora también ligeramente. No nos está ayudando mucho el sentimiento del mercado. Vamos a dejar ese instrumento como se encuentra. Vamos con más instrumentos. Vamos con el dólar franco suizo opuesto al euro dólar en más del 90%. Hemos tenido una tendencia bajista. Vamos a ver cuál puede ser. Estamos en gráficos de 4 horas. Vamos a gráficos de 1 hora. Ha continuado su tendencia bajista. Vamos a gráficos de un día. Necesito encontrar algunos pisos. Vean aquí. Aquí aproximadamente tenemos estos mismos niveles. Un nivel de soporte horizontal. Estamos hablando de aproximadamente enero a febrero del 2012, si no me equivoco. Podríamos tener algunos rebotes. Vamos a gráficos nuevamente de 1 hora. Vamos a ver qué nos dice el sentimiento de mercado. Apostaría a vender después de algunas correcciones. Puede ser una opción. Puede ser una opción. Vamos a ver cómo está el sentimiento aquí en la sala. Vamos a ponerlo en sus pantallas. El dólar franco suizo no lo estaba operando. ¿Quién apostaría por seguir vendiendo? Vender en este momento, ya tenemos bastantes pips recorridos como para seguir vendiendo. No sería lo más conveniente. Comprar, estaríamos yendo en contra de la dirección principal, que es bajista para el dólar franco suizo. Lo mejor sería aprovechar algunas correcciones para recién apostar por las ventas, siempre y cuando el sentimiento de mercado nos ayude en esta misma dirección bajista. Vamos a ver qué tenemos en el sentimiento aquí en la sala. Vamos con las votaciones. 83% apostaría por vender en una próxima sesión. Me sumo a este 83%. Y solo un 17% no tiene contemplado operar el instrumento dólar franco suizo. ¿Qué nos dice el sentimiento de mercado? Todavía tenemos una tendencia compradora. No se manifiesta la tendencia vendedora. Están dejando de vender y están empezando a comprar. Si siguieran comprando,
va a seguir una tendencia bajista el instrumento dólar franco suizo. Vamos a mantenernos al margen, vamos a ser prudentes, no lo vamos a comerciar, al menos no lo voy a comerciar desde mi lado. Vamos con el instrumento Libra Yen. ¿Quién apostaría a comprar en este momento el instrumento Libra Yen? Puede ser una muy buena opción. Nos encontramos en los niveles horizontales de soporte. Puede ser una muy buena opción pensar en comprar el instrumento Libra Yen siempre y cuando nos lo confirme el sentimiento de mercado. Puede ser una buena opción. Vamos a ponerlo en sus pantallas. En este momento el instrumento Libra Yen, instrumento que estábamos apostando el día de ayer a vender. Finalmente vimos en el sentimiento cómo estaban dejando de vender el instrumento Libra Yen. Vamos con las votaciones para este instrumento. ¿Quién apostaría por comprar en este momento en una próxima sesión? ¿O quienes apostarían por venderlo, por seguir vendiendo el instrumento Libra Yen? No apostaría por seguir vendiéndolo. Ya ha caído bastantes pips. Vamos con las votaciones. $14% apostaría por comprar el instrumento Libra Yen, 25% apostaría por comprarlo en este momento, 63% lo compraría en una próxima sesión. Me puedo subir a este 63% de comprarlo en una próxima sesión. Y 13% no tiene contemplado operar el instrumento. No está ayudando el sentimiento ahorita como para pensar ya en comprar. Empezaron aquí. A ver, un segundo. Vean aquí cómo nos adelantamos. El día de ayer teníamos esto. Cómo estaban dejando de vender. Vean aquí la tendencia bajista. Nos encontramos en estos niveles. Y finalmente este fue el motivo por el cual el día de ayer estábamos comentando pensar en vender el instrumento Libra Yen. Finalmente siguió esta tendencia. Dejaron de vender y finalmente hubo acá una tendencia alcista a comprar. Están dejando de comprar aquí. Están dejando de comprar. Si en las próximas sesiones siguieran dejando de comprar, solo fue un pico, y siguieran pensando aquí en las ventas, hubiera algún incremento de la tendencia vendedora, nosotros pensaríamos en comprar el instrumento Libra Yen. Todavía no se está dando este patrón, vamos a ser prudentes. Me voy a sumar a este 87%, si no me equivoco, que está pensando en comprar, pero en una próxima sesión. Vamos a dejarlo el instrumento, no vamos a comprarlo ni venderlo. Vamos a dejarlo como se encuentra. Vamos con más instrumentos. Vamos con el instrumento dólar yen que tenemos para el instrumento dólar yen. Ha seguido con una tendencia bajista. Ven aquí en el instrumento. A ver, un segundo. Un segundo. Ayer estábamos en estos niveles. A las 22 horas aproximadamente aquí en estos niveles. Ligeramente hizo una tendencia alcista. Hace una nueva cresta. Y luego rompe este valle aquí, rompe este valle. Podría existir algunas correcciones a estos niveles. Vean aquí, aquí vamos a tener una línea de resistencia bajista. Yo apostaría por pensar en vender, en caso el precio llegara hasta estos niveles, podría pensar en vender el instrumento dólar yen. Ha hecho un nuevo valle inferior a los anteriores y podría pensar en vender después de algunas correcciones el instrumento dólar yen. Vamos a ver cómo está el sentimiento aquí para el instrumento dólar yen. Ya está en sus pantallas. Vamos con las votaciones. Nos escucha. Nos comenta nuestro cliente Zambrano que no tiene audio. Por aquí nos comentan que está correcto. Si alguien nos comenta, el audio está ok. Perfecto, estimado Zambrano. Correcto. Correcto, vamos con las votaciones para el instrumento dólar yen. ¿Quién apostaría por comprarlo, por venderlo en este momento en una próxima sesión? El instrumento dólar yen. Vamos a ver cómo está el sentimiento de mercado en la página web de MyFXBook. 25% apostaría por comprar en este momento el instrumento. El 38% lo vendería en una próxima sesión. Me sumo a este 38% de pensarlo en vender en una próxima sesión. Y 38% no tiene contemplado operar el instrumento dólar yen. Vamos a ver qué nos dice el sentimiento de mercado. Existe aquí una tendencia compradora, pero que se debilita. Vean aquí, existe una tendencia compradora. Trae el instrumento a la baja. Se debilita la tendencia compradora. Esto puede ayudar a que existan las correcciones para el instrumento dólar yen y luego, si en caso continúe con una tendencia compradora, nosotros vamos a apostar a vender el instrumento dólar yen. Vamos a analizar finalmente el instrumento euro yen. Hemos tenido una tendencia bajista del día de ayer al día de hoy. Rompe los niveles de soporte. Estaba manteniendo una tendencia alcista. Estábamos comentando que en cualquier momento podría romper estos niveles. Ven aquí.
puede ser una buena opción. Pareciera que ha cambiado esta línea de tendencia alcista bajista, pensar en vender, pero después de algunas correcciones puede ser en estos niveles. Va a depender mucho de cómo esté el sentimiento del mercado para poder tomar una decisión de venta. Vamos a ver cómo está el sentimiento aquí en la sala. Vamos con el instrumento euro-yen, ya está en sus pantallas. Vamos con las votaciones. ¿Quién apostaría por comprar o por vender el instrumento euro-yen en este momento o en una próxima sesión? Yo apostaría más por venderlo en una próxima sesión después de algunas correcciones alcistas para poder pensar en vender el instrumento euro-yen. Vamos con las votaciones. Perfecto, muchas gracias, estimado Johan, estimado Cristian. 44% apostaría por vender en una próxima sesión, 56% no tiene contemplado operar el instrumento euro-yen. ¿Qué nos dice el sentimiento de mercado? No nos dice mucho, véanlo aquí. No nos está ayudando mucho, existe aquí un volumen comprador, aumenta la parte compradora, dejan de vender. Vean aquí, interesante. Están dejando de vender fuertemente por debajo de los volúmenes anteriores. Sería muy bueno esperar algunas correcciones a estos niveles para pensar en vender el instrumento euro-yen. Un segundo, a ver, un segundo. Un segundo, señores. Vamos a esperar que pueda llegar hasta estos niveles aproximadamente. Podría yo pensar en vender, vean aquí, hiciera una cresta, esta cresta, vamos a marcarla como 3, que no supera la cresta 2, 3 no supera la cresta 2, y puede ser una buena opción pensar en vender en estos niveles. Vender aquí en 3, si en caso se diera este patrón, aproximadamente tocando estos niveles de resistencia, la línea azul, podría pensar en vender el instrumento euro-yen. Nos está ayudando el sentimiento del mercado también. Existe una fuerte desaceleración de la parte vendedora. Vean aquí este volumen. Solo estaríamos esperando algunas correcciones para pensar en vender el instrumento euro-yen. No vamos a dar ninguna recomendación exacta sobre algún instrumento. No voy a comerciar de momento. Vamos a esperarnos un poquito que se siga organizando el mercado. Vamos con algún instrumento que deseen que podamos analizar. Vamos con el dólar australiano contra el dólar americano. Seguimos en los mismos niveles. Véanlo aquí. Rompe los niveles de soporte, la línea blanca. Vamos a esperar algunas correcciones. Podría ser a su resistencia. Me está marcando un segundo. Ahí está. En estos niveles, bien puede ser la horizontal, la línea amarilla, o quienes quieren ser más conservadores, esperamos un retroceso a la línea de resistencia blanca. Incluso aquí estaría formando una cresta por debajo del anterior, y esta puede ser un posible patrón para el instrumento dólar australiano contra dólar americano. Vamos con algún otro instrumento. Dólar australiano contra dólar americano. Sería de momento esperarnos a que se siga formando algún patrón gráfico. Vamos con dólar americano contra dólar canadiense. Vean este instrumento rompe la resistencia, rompe la primera resistencia, la línea roja, rompe la primera resistencia. Vean aquí, en estos niveles, rompe la primera resistencia, se está yendo a la segunda. Puede ser una muy buena opción pensar en vender en la segunda resistencia, pensar en vender en estos niveles, esperar una caída aproximadamente hasta estos niveles. Puede ser una muy buena opción. Vean aquí que al llegar a estos niveles va a formar una cresta que va a estar por encima de esta anterior, por lo que quienes apuesten a vender el instrumento dólar americano contra dólar canadiense, que sea una caída aproximadamente hasta estos niveles, o en el mejor de los casos hasta estos niveles. Puede ser una muy buena opción, está por tocar, incluso a ver si ajustamos un poquito esta línea azul. Vamos a ajustarlo un poquito, pareciera que ya la está tocando. Ahí, si ajustamos un poquito, puede ser una muy buena opción pensar en vender el instrumento dólar americano contra dólar canadiense para quienes comercien este instrumento. Lo más probable es que supere esta línea de resistencia horizontal. Muchas veces, vean aquí tenemos niveles de precios, muchas veces lo puede superar, incluso ligeramente ya la ha superado.
y pudiera tender a caer el instrumento. Puede ser una muy buena opción pensar en vender en este momento con niveles de stop loss. No lo voy a comerciar, poco opero estos instrumentos, pero para quienes lo están operando podría ser una muy buena opción pensar en vender dólar americano contra dólar canadiense. Vamos con algún otro instrumento en particular que podamos analizar en vivo y en directo. Vamos con Luis, nos comenta si podría ser relevante trazar una línea de soporte alcista en el euro dólar. Vamos con el euro dólar, Luis, a ver un segundo. Vamos a graficarla. Línea de tendencia alcista de soporte, Luis. Esto es lo que podríamos tener. Vamos a adaptarnos un poquito. Me adapto mucho más a esta. Bien, aquí tenemos varias. Esta es una que ya está por encima. Estamos graficando algunas líneas. Profundiza el ángulo. Esta blanca la vamos a cambiar de color. Esta línea amarilla considero que es la más relevante. Esa línea amarilla que hemos graficado puede ser una muy buena opción pensar en comprar en esos niveles, de tocar la línea de soporte amarilla que estamos graficando. Pero va a depender mucho de qué nos va haciendo el gráfico, qué nos va indicando el gráfico según las crestas y los valles que vayamos teniendo. Yo de momento no recomiendo operar el instrumento euro dólar. Vamos a ser un poco prudentes. Me sorprende mucho que se haya regresado rápidamente. Vean esta caída. Esta caída fue muy rápida y regresa rápidamente a estos mismos niveles. Pudiera seguir con una tendencia alcista. Vamos a ser prudentes. No lo vamos a comerciar de momento. Al menos no desde mi lado. De estos 6 principales instrumentos, me gusta un poquito más la libra yen en compra, pero la libra yen hay que tener cuidado. Con la libra yen pudiera hacer algunas caídas, pudiera retroceder a estos niveles y empezar a subir en estos niveles. Hay que tener cuidado. Vamos a ver cómo se nos va reflejando el sentimiento de mercado en MyFX Book. Pero me gusta más, un poquito más, el instrumento libra yen. Vamos con algún otro instrumento que deseen que podamos analizar. Ya se ha movido el mercado, señores, ya se ha movido. Hay que esperar que se siga organizando para poder hacer alguna operación. Vamos con la libra contra dólar australiano, GBP AUD, GBP AUD. A ver, un segundo, Luis. Por acá lo tenemos. Me gusta el instrumento, Luis. Pareciera que esta tendencia bajista se está revertiendo. Vean aquí estos niveles, estos valles, casi están en los mismos niveles. No logran superar el valle anterior. Y aquí está haciendo una cresta por encima de esta anterior, ligeramente. Lo que pudiera ocurrir con ese instrumento puede ser este panorama. Una mejor opción es, algunos ya pueden estar apostando por vender aquí. Lo estoy marcando con una X. Un segundo. Aquí en amarillo. U otros, yo apostaría mucho mejor por pensar en comprar en estos niveles. Esto es lo que tenemos para el instrumento libra contra dólar australiano. Yo esperaría un poquito que se forme este patrón, esta caída, para apostar en comprar aquí en 3, o algunos pueden apostar en vender aquí en 2. Puede ser una muy buena opción. Pareciera que ya está cambiando su tendencia bajista alcista, al menos por lo que estamos analizando en los precios, en las crestas y valles que va haciendo. Bien, señores, muchas gracias a todos por su participación de esta comunidad, su comunidad. Seguiremos en contacto nuevamente el día de mañana. Que tengan todos una excelente tarde de trading. Muy amable, muchas gracias.